Dios quiere, amados hermanos, así como Josías, que barramos, que quitemos, que arranquemos todo lo contrario. Todo lo que tenemos es por parte de Dios. Lo que tú tienes no te hace mayor que otros, tus dones. Me gustaría que esta predicación y enseñanza, por simple que fuera, pudiera impactar tu vida. Ocupo simplemente escuchar tu voz. Ocupo simplemente meditar en tu palabra. Y eso va a ser vida. Él sopló vida. Él nos dio vida. La predicación de palabra. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en esta tarde. Y te voy a invitar, por favor, a que puedas abrir tu Biblia ahí en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, del cual hablaremos el día de hoy, la primera parte de este capítulo. Y cuando lo tengas, por favor, dime amén. Ya lo encontré. Juan capítulo 13. Hace unos 15 o 20 años, ya no recuerdo, que estaba en la secundaria. Tenía una maestra que era muy estricta, muy estricta, y siempre nos animaba y nos empujaba y nos ayudaba a ir al límite y a poder sacar lo mejor de nosotros. Y recuerdo muy bien que sus exámenes eran los más complicados, sus exámenes eran los más difíciles, aquellos que veías, le dabas la vuelta a la hoja y decías, ¿por dónde comienzo? Exámenes difíciles. Y esta maestra durante todo el bimestre nos daba clases, nos daba lecciones. Y si nos portábamos bien en los últimos días, si nos portábamos bien durante el bimestre, la última clase nos daba un repaso final, de todo lo que habíamos visto durante aquellos 2 meses antes del examen. Y recuerdo que nos daba un resumen de lo que vendría o lo que no vendría en el examen, y así nosotros nos podíamos sentir más tranquilos, estábamos un poquito más preparados. Un día antes del examen, en esta clase en particular, nos daba un repaso general de lo que habíamos visto, y eso nos ayudaba mucho en el examen. Y creo que algo similar pasaba con el maestro de maestros, con Jesús, con el Mesías, en el capítulo 13 de Juan. Y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera, Juan 13:12. Dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué hermosa palabra del Señor. Sabemos que muy bien que Jesús, antes de morir, celebra la Pascua con sus discípulos. Lo vimos hace unas semanas. Estaban todos los discípulos reunidos por última vez, reunidos en el aposento alto, en esta festividad tan importante, en esta ocasión tan relevante, tan especial. Jesucristo aprovecha para darles a sus discípulos sus últimas lecciones. Y me da la impresión que como un maestro antes del examen, trata de hacer un repaso de lo que habían visto. Jesucristo en el aposento alto, en sus lecciones del aposento alto, pareciera que hace un resumen de lo que había enseñado. Pareciera que está tratando de reforzar lo que enseñó con sus acciones durante 3 años, lo que creía que era más importantes. Seguro tenía la urgencia y la necesidad por destacarles ciertos puntos que él creía relevantes, y entre ellos decide darles esta lección. Decide a todos sus discípulos, uno por uno, lavarle los pies, con la intención evidente de recordarles algo. Entre todas las lecciones, entre todas las enseñanzas, entre todo lo que Jesucristo pudo destacar o repasar o subrayar, decide lavarle los pies a sus discípulos. El que Jesucristo lavara los pies a sus discípulos no solamente era una lección de humildad, hermanos, sino que el lavamiento de los pies era también un resumen mismo de su misión. Era un resumen de su vida, era la declaración de quién Jesucristo realmente era, de cuál era su esencia.
Y no solo de quién Cristo era, sino de quién Jesucristo quería que fueran sus discípulos, de quién Jesucristo quería que fueran sus seguidores, de quién Jesucristo quería que fuéramos tú y yo. En la antigüedad, la función del lavamiento de los pies estaba destinada para el más significante de los esclavos. De entre todos las personas, el menos apto, el menos capacitado, el más despreciado, ese lavaba los pies. Y Jesucristo toma la toalla del esclavo, toma la posición de menor de los siervos. Jesucristo se humilla en aquel lugar. Jesucristo se humilla frente a sus discípulos, y este acto no es una mera ocurrencia, no es algo aleatorio, era una declaración, era un anuncio, era un recordatorio de lo que de la humildad de Jesucristo, de la esencia de quién era Jesucristo realmente y qué estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí. En Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló. Y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, al tomar esta toalla de esclavo, estaba haciendo un repaso de las lecciones más importantes. Les estaba enseñando a sus discípulos la humildad, les estaba recordando su misma esencia, lo que Él estuvo dispuesto a dejar en el cielo, la forma de Dios, lo que estuvo dispuesto a dejar, y lo que estuvo dispuesto a hacer saliendo de aquel aposento, entregar su vida en rescate por muchos. No solo les recuerda y les hace notar su propia humillación, sino que lava sus pies. Se humilla a sí mismo y lava sus pies, haciendo referencia a que su obediencia, a que su humillación tenía un propósito. Tenía un propósito específico, y era limpiarlos. Y era limpiarlos no solamente del polvo de los pies, sino limpiarlos del pecado, limpiar a todo el mundo de su maldad. La humillación de Jesucristo al tomar esta toalla era representación de que su misma humillación traería como resultado la purificación de la maldad de la humanidad. Como diría el salmista: lávame más y más, y seré limpio de mi pecado. Jesucristo, poco antes de ser entregado, Jesucristo, poco antes de ser aprendido, en una de sus últimas lecciones decide subrayar dos cosas importantes: la importancia de la humildad, la importancia de la humildad y la importancia de entender que solamente a través de Cristo nuestros pecados podían ser lavados. He titulado el mensaje de esta tarde: repaso final. El repaso final. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios bueno, Señor, en gran manera, Padre. Te queremos pedir que tú vengas, Señor, el día de hoy con tu Santo Espíritu, Señor, y vengas a hablar a nuestras vidas, a la vida de mis hermanos. Señor, permíteme omitir cualquier palabra, Dios, que quiera salir de mi corazón, Señor, y que tú seas hablando a mi vida primeramente y a la vida de mis hermanos, Señor. Te ponemos todo en tus manos y te rogamos que esta palabra pueda caer en tierra fértil y de fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos aquí? Juan 13:14, le volvemos a leer. Y pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No es noticia que los discípulos tenían problemas de humildad. No es noticia que los discípulos batallaban con la humildad, batallaban con el orgullo. Incluso en una ocasión abiertamente discutían entre ellos quién era el mayor. Jesús les da una lección de humildad y les dice que si yo, siendo el Maestro, si yo, siendo el Hijo de Dios, si yo, siendo el Mesías prometido, vengo y lavo los pies de ustedes, entre ustedes también lo tienen que hacer, o tienen que hacer lo mismo. Para lavarse los pies entre ellos significaba que tenían que aventar su orgullo por la ventana, tenían que aventar su orgullo por la borda, y era renunciar a este título que ellos querían, que los discípulos estaban buscando y persiguiendo de grandeza. Tenían que, para lavarse los pies los unos a los otros, tenían que humillarse, tenían que dejar de competir, dejar de buscar esta grandeza que ellos querían tener.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Amados hermanos, Jesucristo se humilló a sí mismo. Si Jesucristo aprendió obediencia, si Jesucristo se hizo siervo, nosotros necesitamos, como Jesucristo, ser humildes. El cristiano necesita ser humilde. La humildad debe ser nuestro sello, nuestra característica. Uno de nuestros peores enemigos del ser humano es el orgullo. Por orgullo, Adán y Eva pecaron en su intención por querer ser mayores. Por orgullo se construyó también la torre de Babel, por la intención de ser mayor, por su obstinación, por pensar en su propio ego y en su grandeza. Lucifer fue desterrado del paraíso. El orgullo es un tema relevante dentro de la iglesia cristiana y debemos de enfrentarlo, debemos de tocarlo con importancia y con seriedad. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quiero hablarte hoy 5 cosas, quiero mencionarte 5 características importantes, relevantes de la humildad. Y la primera de ellas, y el primer punto del día de hoy, es que la verdadera humildad glorifica a Dios. La verdadera humildad, punto número 1, glorifica a Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, del 26 al 31, dice de la siguiente manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y luego dice: y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin ¿de qué? De que nadie se jacte, que nadie se enorgullezca, que nadie se levante el cuello, que nadie se crea más de lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La humildad se goza, la humildad se goza, la humildad se goza en que Dios se lleve los aplausos. Si somos salvos, si tenemos sabiduría, si hemos sido santificados, si hemos sido redimidos, es porque estamos en Cristo. Si tú hoy estás en este lugar, es porque estás en Cristo. No tenemos mérito alguno, no tenemos nada en qué podernos jactar. Se nos ha enseñado desde chiquitos: si nos portamos bien, recibimos un premio. Si hacemos la tarea, nos van a dar una estrellita. Si comemos los vegetales, nos darán un dulce. Si estudiamos debidamente, recibiremos buenas calificaciones. Hemos crecido, amados hermanos, en una sociedad de meritocracia. Pero en Cristo, todas nuestras buenas obras, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos conquistar, todo lo bueno que podamos ser, dice la palabra de Dios, que son ¿qué? Trapos de inmundicia. Si somos buenos, si hemos vivido una vida de arrepentimiento, si vivimos correctamente, no nos elevemos el cuello, no nos enorgullezcamos, no nos gloriemos. Es todo por su gracia en nuestras vidas, es todo por sus gracias en nuestra vida, y eso es importante recordar. Si ayudamos a otros, si tenemos algún acto de nobleza, si tenemos alguna virtud, es porque Jesucristo está en nosotros. Tenemos que recordar esto en nuestro diario vivir. La verdadera humildad, escucha bien, la verdadera humildad enaltece, glorifica, resalta y anuncia que el hecho de que Jesucristo es en nosotros, que no hay nada de jactancia en ello. No somos más que nadie, no somos más de los que están afuera, no somos más de los que viven de una manera diferente. La verdadera humildad enaltece, glorifica, resalta y anuncia el hecho de que Jesucristo es en nosotros. Y no hay nada de jactancia en ello. El primer punto: la humildad glorifica a Dios. La humildad glorifica a Dios. Segundo punto:
Y es muy similar al primero. La humildad atribuye a Dios sus ganancias. La verdadera humildad, amados hermanos, atribuye a Dios sus victorias, sus ganancias, sus conquistas. Primera de Corintios 4, si me quieres acompañar en tu Biblia. Primera de Corintios 4, y voy a dar oportunidad, que nunca los dejo encontrar el versículo, ¿verdad? Siempre lo leo muy rápido. Primera de Corintios 4, versículo 6 dice: pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y el versículo 7, vamos a prestarle atención, y me llama la atención. Dice: porque ¿quién te distingue? Y te pregunto en esta mañana, en esta tarde, ¿quién te distingue? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué no tienes en tu vida que no hayas recibido? ¿Qué no tienes que no hayas recibido? Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 4, 7. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses o no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, todos los talentos, todos los recursos, todas nuestras capacidades, todos nuestros bienes, todo lo que nos distingue, lo hemos recibido por parte de Dios. Todo lo que tenemos es por parte de Dios. Lo que tú tienes no te hace mayor que otros. Tus dones, tu inteligencia, tus logros, tus méritos, tus capacidades, tus buenas obras, tu billetera, lo que has construido, lo que has logrado obtener, repito, lo has recibido por parte de Dios. Lo hemos recibido por parte de Dios, y eso es una dosis de humildad que debemos de tomar cada día en nuestra vida. Recordar este hecho, y sonará trillado y será un tema que tal vez sea recurrente, pero amados hermanos, el orgullo es el principal de los problemas en la vida del creyente. Es relevante recordar esto. La verdadera humildad atribuye a Dios todas sus victorias. La verdadera humildad atribuye a Dios todas sus ganancias, sus logros. Es fácil olvidarlos, pero es importante recordar, amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, que dice la palabra de Dios, desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué importante es recordar esto, que todo lo que tenemos, toda buena dádiva, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros logros, nuestra carrera, nuestro trabajo, proviene de lo alto, proviene de Dios. Cuando entendemos que todo lo que tenemos se nos ha sido dado por parte de Dios, te olvidas de esta competencia por adquirir, por obtener, por alcanzar, por publicar, por anunciar lo que tienes, por anunciar o demostrar lo que has conseguido. Cuando entendemos que todo lo que tenemos nos ha sido dado por parte de Dios, nos es mucho más fácil dar. ¿Sabes? Cuando tú entiendes que lo que has recibido, que lo que tienes es por parte de Dios, es mucho más fácil poder dar a otras personas. Es más fácil desprendernos y ayudar al necesitado. Nos es más fácil entender que todo lo que tenemos, de todo lo que hemos recibido, también podemos dar. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad a los muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dar. Jesús habla a sus discípulos y les da una instrucción: quiero que vayan, quiero que sanen a los enfermos, quiero que limpien a los leprosos, quiero que resuciten a los muertos, quiero que echen fuera a los demonios. Lo que han recibido por parte de mí, lo que han recibido, la gracia que han recibido por parte de mí, quiero que ahora ustedes vayan y la den. Lo que han recibido de Dios, los dones, talentos, las capacidades, los recursos, la gracia, la sabiduría que has recibido de Dios, es para que tú vayas y la des de gracia, así como la has recibido. Te pregunto, ¿él es una persona que sabe dar? ¿Es una persona que sabe despojarse de lo que Dios ha dado y ha mostrado y ha puesto en tus manos? Es importante recordar que la humildad atribuye a Dios todas sus ganancias. Y luego dice el versículo 10: de gracia recibiste, de gracia da. Versículo 9: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
Por eso Jesucristo, yo creo, amados hermanos, que estaba haciendo este repaso final, esta lección de humildad, porque sabía que los discípulos podían perder suelo, podían enorgullecerse, podían olvidar que era lo más importante, podían perder su primer amor, podían tener un concepto más alto de ellos mismos que debían de tener. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿has perdido el suelo? ¿Has olvidado que lo que tienes es por parte de Dios? ¿O sigues recordando día con día que todo lo que tienes es gracias a Él? No caigamos en el error de decir, fue mi esfuerzo, fue mi mano, fue el sudor de mi frente, fue mi arduo trabajo, fue mi sabiduría, fue mi inteligencia. No caigamos en el error que fue decir, fue mi destreza. Es bíblico trabajar, es bíblico esforzarse, es bíblico planear y luchar, pero también es bíblico reconocer que todo lo que logramos obtener, que todo lo que logramos alcanzar, que todo lo que logramos conquistar es gracias a Él, y que toda la gloria es para Él, y que toda la honra es para Él, y que todo es por Él y para Él. Esa es la verdadera humildad. Punto número 3 de 5. La humildad reconoce la soberanía de Dios. La verdadera humildad reconoce la soberanía de Dios. Dice Santiago 4, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Te pregunto, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir. Y viene el consejo de la palabra de Dios, que en vez de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en lugar deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, otra vez la palabra jactáis, que habla de orgullo, de soberbia, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Amados hermanos, la verdadera humildad le encanta decir si Dios quiere. Le encanta poner sus planes en manos de Dios. Un hombre humilde reconoce que no está en control del mañana. Repito, un hombre, una mujer humilde reconoce que no está en control del día de mañana, y eso nos cuesta. Como seres humanos nos gusta tener las cosas bajo control. Nos gusta sentir que nosotros tenemos las riendas en nuestra propia vida, de nuestro futuro, del mañana. Nos cuesta admitir que hay cosas que se escapan de nuestras manos. Como seres humanos nos cuesta entender esto. Nos gusta planear el futuro. Nos gusta la idea de que podamos controlar lo que va a suceder el día de mañana. Y existe una soberbia, como dice Santiago, una jactancia por nuestra capacidad o nuestro intento en poder manejar nuestro mañana, por nuestra capacidad de tratar de dibujar nuestro propio futuro, de nosotros mismos forjar nuestro destino. Amados hermanos, ese excesivo deseo, esa excesiva preocupación por querer controlar el día de mañana se traduce en preocupaciones, se traduce en estrés, se traduce en mortificaciones, en ansiedad. Decía Jesús, miren a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, por mucho que se estrese, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Y luego el 31 dice, no os afanéis diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Yo no sé, pero si eres de esas personas, amados hermanos, que viven en preocupación, que viven en mortificación, en ansiedad por el día de mañana, preocupadas por la salud, preocupadas por el sustento, preocupados por el futuro. La preocupación, amados hermanos, es la antítesis de la fe. La ansiedad es una evidencia real de tu necesidad por mantener el control en tu vida. Repito, la ansiedad es una evidencia real de tu necesidad por mantener el control en tu vida. Humildad, por el contrario, es entender
es reposar, es descansar en la idea y en la verdad absoluta de que Dios tiene control de tu vida. La verdadera humildad es entender y reposar y descansar en esta idea de que Dios tiene el control de tu vida, que Dios es soberano, que Dios tiene control de tu mañana, que tú no eres capaz de mantener o de forjar un futuro, sino es a través de las manos de Dios. Y por eso debemos decir, si Dios quiere. La preocupación es el orgullo. La preocupación, amados hermanos, no es más que el orgullo desarrollado. Es la preocupación, es la evolución de este orgullo, de esta altivez, de esta jactancia en tu propia capacidad de llevar los problemas, tus inquietudes, tus circunstancias a un buen término. Esa es la preocupación. ¿Vives en preocupación? ¿Vives en ansiedad o eres lo suficientemente humilde para decir, Dios, yo no sé, Dios, yo no soy capaz, Dios, yo no puedo, Dios, tengo muchos planes, pero si tú quieres, Dios, si es tu voluntad, si tú estás conmigo, se cumplirán. La humildad es decir, Dios, tengo estos proyectos, tengo estos planes, estas intenciones, quiero realizar estos sueños, pero yo no voy a pedir. Es decir, yo no puedo con esta responsabilidad que tengo en mis manos, no puedo con estos sueños, planes y proyectos, pero si tú quieres, Dios, todo lo puedo en ti que me fortaleces. La humildad es decir, Dios, tengo estos miedos, estas preocupaciones, estas inseguridades, pero si tú quieres, Dios, tú me puedes hacer libre. Si tú quieres, Dios, puedo ser sano. Amados hermanos, el resumen de este punto es que somos totalmente dependientes de Dios. La humildad reconoce la soberanía de Dios en nuestras vidas. Amén. Punto número 4, la humildad perdona. La humildad perdona. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Y viene la palabra otra vez, de humildad. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Somos vestidos cada día de estos elementos, de estas características. Y luego el 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Realmente se requiere de humildad, de mucha humildad, de mucha mansedumbre, de mucha paciencia cuando hemos sido realmente heridos, cuando realmente hemos sido lastimados y encima de ello tener la capacidad para poder perdonar. Eso es la verdadera humildad, la razón por la cual siempre podemos o más bien debemos perdonar. Y esta razón por la cual debemos perdonar es muy sencilla. Cualquiera sea la ofensa, es muy simple, porque Cristo nos perdonó. Punto. No importa la ofensa, no importa la magnitud, no importa lo que nos hayan hecho, la humildad tiene la capacidad de no tomar esa ofensa, de olvidar y de perdonar. Los comentarios de el que me la hace, me la paga, el que ahora viene la mía, o comentarios como a mí nadie me la hace, o conmigo nadie se mete, nunca lo voy a perdonar, me los vas a pagar, esto nunca lo voy a olvidar. Son frases que no deben de estar en el vocabulario de un hijo de Dios. Se requiere de mucha mansedumbre, de mucha humildad para poner la otra mejilla. Se requiere de mucha serenidad para no explotar, para no contraatacar, para no responder una ofensa con otra ofensa. Hay muchas amistades, hay muchas relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, tan dañadas, abandonadas, lastimadas, laceradas por falta de perdón. Como cristianos, como hijos de Dios, Jesucristo nos habló y les dijo a sus discípulos, hizo un repaso general y les dijo, tienen que ser humildes y aprender a perdonar. Yo no sé quién te ha lastimado, por cuántos años lo haya hecho, pero Dios quiere que seas humilde, que tengas el carácter y el corazón de Cristo y digas, Señor, yo voy a perdonar. Yo voy a perdonar. No importa
hayan hablado mal de ti, hayan abusado física, sexualmente, psicológicamente, Jesucristo nos invita, nos llama, nos manda, así como Cristo perdonó, que nosotros también perdonemos a otros, que Jesucristo sea formado en nosotros, amados hermanos, y dejemos a un lado el orgullo y decidamos perdonar. Punto número 5, y con este termino. Punto número 5, la humildad disfruta servir. La humildad disfruta y le apasiona servir. Marcos 4:14 dice: mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que quiera hacerse más grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Jesucristo nos llama, nos invita a que seamos servidores, a que nos humillemos. Y que vosotros, y de vosotros, quien quiera ser el primero, será siervo de todos. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar en rescate su vida por muchos. Qué importante es que podamos tener un corazón de siervo, que podamos humillarnos y siempre buscar la manera de poder ayudar, de servir, de bendecir a otros. En el 2019, en el 2009 y en el 2010 tuve un par de viajes a Israel que fueron importantes en mi vida y que Dios forjó muchas cosas en mi carácter y en mi corazón. El primero de ellos fuimos como 20 personas y fue algo muy bonito, algo muy especial, y recuerdo cómo Dios me mostró que Él podía hablarme, que era un Dios cercano, que era un Dios real, que era un Dios que podía hablar y que yo podía escucharle. Recuerdo que tenía sueños y al día siguiente venían profetas o venían personas y confirmaban lo que Dios había hablado. Era algo impresionante, algo que me di cuenta que Dios era un Dios real, un Dios que hablaba, un Dios que era personal conmigo. Dios me daba una palabra en la mañana, en la tarde me la confirmaba de una manera gloriosa y especial. Y ese viaje marcó mucho mi corazón, marcó mucho mi ser. Y el segundo de ellos, en el 2010, volvimos a ir. Ya no éramos 20 personas, éramos bastantes y llevamos un grupo de gente. Y ahora me tocó a mí ser responsable de un equipo, y yo apenas tendría 19, 20 años y iba responsable de un equipo. Y yo iba muy emocionado en el avión. ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? ¿Qué es lo que Dios me va a mostrar? ¿Qué es lo que Dios me va a decir? ¿Qué revelaciones voy a tener de su persona? Y era algo que yo iba con mucha ansiedad. Y recuerdo que el viaje fue totalmente diferente a lo que esperaba. Dios nunca me habló. Dios nunca me mostró nada espectacular, nada sobrenatural. Y recuerdo que en los últimos días me la pasé en el viaje aconsejando a personas, orando por personas, acarreando a personas, regañando a personas, exhortando a personas, y fue un viaje más de responsabilidad, de trabajar, de servir. Y recuerdo que en los últimos días me senté con el pastor que iba responsable de nosotros y me pregunta: Heriberto, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado el día o en este viaje, en estos 20 días? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? Y yo me quedé pensando, dije: pues Dios no me ha hablado nada particular, solamente he aprendido a servir, he aprendido a ayudar a otros, he aprendido a dejar de pensar en mí y a pensar en otras personas. Y él me cayó y se quedó viendo y me dijo: Heriberto, la vida se trata de servir a otros. La vida se trata de servir a otros. Y fue una frase tan sencilla, pero que marcó mi corazón y que entendí que lo más importante en esta vida es que podamos ser siervos. Que dejemos de pensar en nosotros, que dejemos de pensar en nuestras capacidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en lo que podamos acumular o no, y que podamos ser personas que sirven, personas que se preocupan por otros. Dice Filipenses 2:4: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y luego el 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el mensaje
que Jesucristo quería dar en aquel aposento alto. Ese es el repaso final que quería darle. Tienen que humillarse, tienen que ser siervos, tienen que ver por otras personas. Este es el verdadero carácter de Cristo, ser siervos. Si tú hoy en día no estás ayudando a otros, si tú hoy en día no estás sirviendo a otros, si tú hoy en día no estás haciendo algo con lo que Dios ha puesto en tus manos, los talentos y recursos que Dios ha puesto en tus manos, hoy Dios te habla y te dice: quiero que te humilles a ti mismo, quiero que dejes de pensar en ti, quiero que dejes de pensar en tu comunidad, que comiences a sacrificarte, que comiences a trabajar, que te comiences a esforzar por servir a la gente que está a tu alrededor. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar, por favor. La humildad, amados hermanos, disfruta servir. Es el último punto. La humildad no piensa en sí mismo. Servir muchas veces se trata de hacer cosas que no te gustan o hacer cosas que no son a tu manera. Es sacrificarte, es pensar en otros, es no pensar en nosotros mismos. Humildad es hacer el bien por otros y no llevar la cuenta. Humildad es anteponer los deseos de otros. Servir es ser como Jesucristo. Es muchas veces someterte a otros, recibir reprensiones, recibir amonestaciones. Platicábamos la vez pasada en el grupo de matrimonios que un matrimonio es una carrera constante por quedar en el segundo lugar. Es siempre poner a tu pareja primero que a ti mismo. Es poner sus deseos, sus intereses por encima de los tuyos. Es una constante carrera por el segundo lugar. Es un constante sacrificio. Es un continuo sacrificio. Y, amados hermanos, eso no se limita a la vida de matrimonio. Eso es para la vida en general. Eso significa ser siervo. Es no creerte más que nadie, es humillarte, es no pensar en ti, es no pensar en siempre ser tú el primero, sino pensar en tu prójimo, sino pensar en cómo poder ayudar a otro. ¿Cómo puedo bendecir a otro? ¿Cómo puedo ser de bendición y de ayuda para mi hermano, para mi madre, para mi padre, para mis amigos, para la gente de la iglesia, para los jóvenes de la iglesia, para los varones de la iglesia, para las mujeres de la iglesia? Ese es el cristianismo. Es el tipo de persona que Dios desea que seamos. Que dejemos de pensar en nosotros mismos y comencemos a ser siervos. Que despojemos del orgullo, que tomemos la toalla de siervo, del esclavo más insignificante, y comencemos a servir a otros. Te voy a pedir que te puedas poner de pie, por favor. Como punto extra, la humildad reconoce que ha fallado. La humildad reconoce que ha fallado. Y siempre me gustará la historia del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios: y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré con mi padre, le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. La humildad reconoce también que ha fallado. La humildad reconoce que ha tomado decisiones incorrectas. La humildad verdadera, la humildad que Dios quiere que tengamos, reconoce el pecado, reconoce que se ha alejado. Y hoy Dios te está llamando tal vez a ti al arrepentimiento. Dios te está llamando a que rompas tu orgullo, a que eches por la borda tu nombre, tu orgullo, y diga: Señor, la verdad es que he fallado, no he querido acercarme, no he querido venir a ti nuevamente, no he querido aceptar que he fallado, que he tomado decisiones incorrectas, que no te he buscado. Por mucho tiempo estuve lejos de ti, y si estuve lejos de ti, estuve llorando lo que tú me das. Y por esa razón, por el orgullo, tal vez no te has acercado a Él. Pero hoy Dios te dice: sé lo suficientemente humilde para venir a pedirme perdón. Te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. Espíritu de Dios, Santo Espíritu,
Ven y háblanos. Ven y convéncenos de pecado. Ven y muestra a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, en qué hemos fallado. Muéstranos, Señor, qué decisiones incorrectas hemos tomado, Señor, qué acciones, qué actitudes hemos hecho que nos han alejado de ti. Y danos la humildad, Señor, para venir a pedirte perdón el día de hoy. Y si tú dices, pues no tengo nada que pedir perdón, te invito a que puedas meditar más en tu corazón. Humíllate delante del Señor. Humíllate delante de Él. Hoy Dios te invita a que rompas tu orgullo que te impide arrepentirte. Estás a un paso de pedir perdón. Estás a un paso de quebrar tu orgullo. La humildad es esa fe materializada. Es la esencia del carácter cristiano cristalizado. La humildad es la traducción a hechos de lo que significa ser seguidor de Cristo. Voy a repetir los puntos. Si Dios habla a tu corazón en alguno de ellos, hoy es tiempo de que pidas perdón. La humildad glorifica a Dios. La humildad atribuye a Dios sus ganancias. La humildad reconoce la soberanía de Dios. La humildad perdona. La humildad disfruta servir. La humildad reconoce sus errores. Dios, háblanos, Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, y revélanos. Si no te hemos dado la gloria, si nos hemos enorgullecido de lo que podemos conquistar, si hemos hecho planes, Señor, y nos hemos preocupado por el día de mañana y no hemos entendido, Señor, que es tu soberanía, Señor, que eres tú el que hace la obra, que si tú quieres, Señor, se harán las cosas conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos, Señor, si no hemos aprendido a perdonar a nuestros agresores y ofensores. Señor, perdónanos, Señor, si hemos dejado de servir, si te hemos dejado de servirte, si hemos pensado solamente en nuestros planes. Perdónanos, Dios, si no hemos reconocido nuestros errores. Hoy venimos delante de ti.